Bueno, ya vamos a otro tema. Vengan para acá, vengan para acá. ¿Por qué? Porque ya es el Día Mundial de la Alegría. Vamos a hacer cosquillas, a ver si se ríe. Ustedes no lo ven, pero sí se está riendo. Y es que, pero incluso en este día podemos esforzarnos por alcanzar la felicidad. Y por eso vamos a platicar con Zaire Andrea Monter, quien es psicóloga especialista en trastornos socioafectivos. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Zaire? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Platícanos una cosa. Es Día de la Felicidad. ¿Realmente podemos convencernos de ser felices? Bueno, de la alegría. Qué buena pregunta. Mira, en realidad es un estado que tenemos plena conciencia de elegir. Pareciera que es algo que conlleva muchos factores, pero aún a pesar de las circunstancias, a pesar de todos los problemas que pueda haber en el contexto de la persona, sí, la alegría se puede alcanzar aún en procesos de pérdidas o muy complejos en cuanto al contexto. Ahora, ¿cómo podemos lograr ese convencer, esa sugestión para mantenernos alegres? Porque digo, ahorita estamos escuchando las noticias y no es tan sencillo. La realidad es que, te cuento, estábamos en el número 23, en el top de la felicidad, y actualmente estamos en el 46. La pandemia lo volvió un reto impresionante. Pero la realidad es que en México tenemos muchas posibilidades gracias a que nos relacionamos y nos acompañamos de muchas personas, es decir, familia, amigos, somos muy sociables y somos muy unidos respecto a temas de solidaridad en México. Eso nos ayuda, y más que convencernos o que entrar en algún tipo de trance, son actividades de cuidado básicas que procuran el bienestar. Hacer ejercicio, procurar tener tiempos para meditar, para concientizarnos, para tener una alimentación más saludable, para poder intentar desvincularnos de estar todo el tiempo saturándonos de información que nos hace sentir muy abrumados emocionalmente, y procurar también espacios de esparcimiento, actividades como el ejercicio que produce de manera natural las endorfinas, y esas serían algunas de las claves para propiciar estados de alegría en nuestro contexto. Ahora, ¿cómo evitar que esa necesidad de alegría, de distracción, de meditación, de evitar incluso de repente las malas noticias, no también se convierta en una felicidad a causa de la ignorancia? Claro. Por supuesto, hay que tener mucho cuidado respecto a confundir lo que sería la alegría con un estado de euforia, en donde alguien pueda sentirse maníaco y desconectarse de la realidad y estar todo el tiempo atendiendo aspectos que conllevan placer y evitando o negando cualquier otra responsabilidad o cualquier otra circunstancia que también es real, ¿no? En realidad, cuando buscamos momentos de alegría, la felicidad sí sería algo que se puede sostener en el tiempo, un aspecto constante de la vida de un ser humano, por lo que le sucede, por los logros que ha tenido, por la sensación de autorrealización que tiene, pero la alegría es momentánea, es decir, aunque puede ser frecuente y constante, sería irreal pensar que estemos alegres todo el tiempo. Estaríamos hablando de un estado eufórico. Entonces, es muy importante poder mantener un equilibrio en el que sucedía en la pandemia que todo el tiempo estábamos escuchando noticias, cifras, cantidades. Actualmente, con las noticias que nos acabas de compartir, justamente hay muchas cosas que no nos permitirían estar muy alegres de qué está pasando alrededor. Pero si eso lo podemos desvincular en ciertos momentos con convivencia familiar, actividades de descanso, procurar nuestro bienestar físico y mental, entonces podemos tener la posibilidad de no engancharnos ni en la parte eufórica de pensar que nada importa y en esta cosa tan ligera, pero que tampoco sea un constante estado de ansiedad que pueda generar otras afecciones emocionales. Dijiste no engancharnos y te referías un poco como al estado de euforia, pero también yo diría no engancharnos con las malas noticias y con lo negativo. ¿Qué tan importante es tener estas redes de apoyo, salir, hablar, aunque hablemos de las malas noticias, pero intercambiar ideas también ayuda?
Por supuesto, la intención sería que no nos quedemos con la perspectiva única de un solo emisor, por así decirlo. Es decir, no solamente todo lo que me comparten de cierto espacio en donde mi grupo de personas más cercanas tienden a tener, por ejemplo, conversaciones muy políticas o que tienden a tener conversaciones respecto a qué está pasando, cosas muy económicas. Y de repente también no es la intención bloquearnos al decir, bueno, yo solamente me voy a relacionar con aquellos que hablan todo el día de cosas fabulosas, de animalitos y de qué es lo que vamos a hacer, de videojuegos y de estar todo el tiempo ensimismados. Entonces, la intención es que nuestras fuentes de información sean diversas y que al mismo tiempo estas redes de apoyo tengan también características propias de su personalidad. Puede haber personalidades mucho más con tendencias hacia la depresión, hacia todos estos aspectos más ansiosos, aspectos en donde la intención y todo en lo que nos enfocamos está centrado en las noticias negativas o que nos pueden hacer tener temor respecto a qué nos va a pasar y todo el tiempo estar preocupados sobre me voy a enfermar, quién sigue en la familia, si alguien más se muere, procesos de duelo, temor a la pérdida del trabajo o preocupaciones constantes. No quiere decir ser ignorantes respecto a cosas que son reales y que pueden suceder, como la pérdida de la salud, pero que también tengamos estas sensaciones de logro. Así sea el disfrutar de una comida acompañados con la familia, ver un ratito las caricaturas también, después de ver tanto los noticieros, ¿no? Es poder encontrar un equilibrio. Y por supuesto, lo que les mencionaba respecto a el cuidado de hábitos de sueño y procurar también el ejercicio es muy importante. ¿Cómo podemos identificar si somos o convivimos o alguien cercano a nosotros es una persona que pueda tener estos trastornos que, bueno, hacen mucho más complicado estar en un estado de alegría o desprenderse de las preocupaciones, ¿no? La ansiedad, etcétera? Es muy importante que primero aprendamos a reconocer nuestros estados emocionales. Es decir, cuando yo logro identificar que hay alguien que tiende a deprimirse o que tiende a estar muy ansioso, primero yo tendría que estar consciente de cómo vivo yo la tristeza o la ansiedad, la preocupación, en qué parte de mi cuerpo se percibe, en qué aspectos lo reflejo, si soy alguien que de repente tiene como algunas conductas compulsivas, como limpiar mucho o alguna cosa como obsesionarme con una sola tendencia o con una sola palabra, o si soy alguien que tiende a estar un poco más cansado de lo normal o a no querer salir. Y después de identificar en qué área de mi cuerpo se está reflejando esta parte emocional, a partir de eso, cuando yo convivo e interactúo con mi núcleo cercano de relaciones interpersonales, es que yo voy a tener la posibilidad de reconocer si al estar en convivencia con esa persona percibo cierto malestar en el estómago, empieza a dolerme la cabeza, termino de hablar con esa persona y me siento como de malas o más cansado o mucho más abrumado, o resulta que no necesariamente me dio una mala noticia que tiene que ver conmigo, pero me quedé con esta sensación generalizada de que todo está muy mal. Y entonces no se trata de unirnos a los optimistas o de estar todo el tiempo contentos y muy entusiastas, pero sí es muy importante detectar qué nos está pasando. Estoy comiendo más, estoy comiendo menos, logro descansar, tengo insomnio, me estoy sintiendo muy ansioso, me sudan las manos, me preocupa lo que pasa a mi alrededor, estoy pensando constantemente que yo o alguien de mi familia va a enfermar o algo así. Entonces, tenemos que estar muy pendientes de cuál es el discurso que manejan más comúnmente las personas con quienes nos relacionamos. Entonces eso de estar completamente obsesionados con la limpieza no es muy sano, Zaire, ¿no? No. Okay. Es un mecanismo más adaptativo que otros. Es más adaptativo que otros en estados de incomodidad emocional, ¿no? Digamos que entre las cosas que generan malestar y nos tienen que tener ocupada la mente para que se pueda sosegar la conciencia,
podría resultar positivo, pero cuando es muy constante tenemos que prestar atención, que alguien te quite esa escoba, por favor. Oye, una pregunta. También hay una cosa, las redes sociales, el contacto constante con las redes sociales y la necesidad de estímulos a lo que nos llevan estas. ¿Cómo podemos saber si realmente tenemos un problema de adicción a las mismas o alguien cercano a nosotros la puede tener y qué tanto también eso llega a afectar nuestra felicidad, nuestra alegría? Esto es algo muy importante porque estamos ensimismados, pero al mismo tiempo muy atentos a qué hace el otro, qué puedo desear de lo que está experimentando el otro. Lo que vemos en redes sociales es lo que deseamos aparentar o lo que otros desean compartir. Entonces, hay factores emocionales que se vulneran muchísimo al estar todo el tiempo recibiendo información de otros que aparentemente se la pasan muy bien, comen delicioso, viajan un montón, se ven maravillosos y entonces todo este mundo espectacular tiene sus asegúnes, es decir, ¿qué vamos a hacer o qué vamos a pensar si me encuentro en una condición en la que la situación socioeconómica actual en mi familia o en mi núcleo no me permite ir a hacer este viaje maravilloso que veo en redes sociales? Es como empezar a restarle motivos a nuestra alegría. ¿Qué pasa también cuando estoy todo el tiempo atento a que lo que yo publique tenga suficiente recepción positiva? Porque de que va a ser visto, ahí va a estar. Pero ¿qué pasa con esta necesidad de pertenencia, de aceptación, de reconocimiento, que si no nos proporcionamos de manera intrínseca, pueda tener afecciones importantes cuando nuestro medio nos lo proporciona, porque se puede sentir muy bien, pero es temporal, no va a ser constante y no va a ser significativo porque no trasciende, no son nuestras redes de apoyo. Entonces llega a ser un contraste en el que me encanta cómo todos me dan like, me comentan y somos muy felices en el mundo digital, pero mi realidad y mi contexto es que no me vinculo tan bien con las personas que están a mi alrededor. Entonces existe este riesgo de generar una máscara social que imposibilite la percepción confiable o una percepción más realista de quiénes somos, de cómo nos percibimos, y se puede mermar nuestra autoestima a partir de que esta máscara sea solamente el yo me creo lo que intento aparentar y al mismo tiempo les creo a todos los que se encuentran ahí en el mundo digital y por lo tanto me comparo constantemente y hay esta sensación constante también de insatisfacción. Entonces también es súper importante tener mucho cuidado con cuidar nuestros tiempos de uso en el dispositivo, volvernos responsables también y tener este civismo digital que conlleva no hacerle a otro lo que yo no le haría en persona, idealmente, por supuesto. No vamos por ahí en la calle de repente revisando si cruzamos para avisarle al otro que no nos gusta cómo se vistió, pero atrás de una pantalla, en esta sensación de aparente anonimato o protección, no tenemos la posibilidad de ver qué reacción tiene el otro. Se va desensibilizando nuestra empatía de reconocer que tenemos que ser cuidadosos con cómo nos conducimos y cómo nos comportamos. Pareciera que estamos absentos de cualquier castigo, de cualquier situación o de cualquier reprimenda o de responsabilizarnos de lo que generamos también en otros. Y por eso es muy importante que no olvidemos que hay un otro atrás de esa pantalla, detrás de ese comentario, y que tengamos más cautela con cómo nos vamos conduciendo en esta identidad digital. Más o menos a partir de qué edades deberíamos de empezar a cachar justo esos focos rojos de que una persona está empezando a generar un trastorno de ansiedad, un asunto de adicción quizá, ya sea a las redes sociales, incluso al trabajo, o a cualquier edad estamos completamente expuestos a tener este tipo de condiciones? La realidad es que previo a la pandemia, los niños de 12 años pasaban en un promedio 4 horas en dispositivos electrónicos. Ahora imagínate cuánto aumentó en un proceso de contingencia que requería que estuviéramos en medios digitales para poder continuar con las actividades profesionales y académicas. De esta manera podríamos identificar que muchas veces llegaron a tener más de 12 horas, es decir, entre las 8 académicas y 4 de recreación,
para estar en dispositivos chiquititos de primaria baja, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay algunos aspectos de alerta, ¿cuáles serían? Algunos signos de irritabilidad, cansancio, dificultades o alteraciones en el apetito, que coman más, que coman menos, que por estar en el videojuego o por estar en el dispositivo ya no quieran salir a comer o a convivir con la familia, que nos demos cuenta de que hay reacciones muy exacerbadas cuando queremos retirar el dispositivo, cuando hay una necesidad en donde sí existe una adicción a nivel neuropsicológico y a nivel de neurotransmisores, porque se han hecho estudios en donde la Organización de las Naciones Unidas ha reconocido ya la adicción a los videojuegos como una afección psiquiátrica. Entonces, ¿qué pasa? Las mismas sensaciones de adrenalina y los mismos neurotransmisores que se activan cuando se consume una sustancia son muy similares a los receptores que empiezan a segregar estos neurotransmisores cuando estamos ante una pantalla. Estamos sobreestimulados y por lo tanto hay una necesidad que se vuelve fisiológica a no soltar los dispositivos electrónicos. Entonces, un signo de alerta sería que haya mucha irritabilidad, mucho malestar cuando se le retira el dispositivo, y creo que muchos adultos al cuidado de niños podrían compartirme: sí, se pone muy mal, la escondo y la encuentra, o son unos berrinches terribles. Entonces esos son signos de alarma de que tenemos que empezar a estructurar más y tener mucho más cuidado en cuántos minutos o cuántas horas se les permiten al día, o qué tan frecuentemente o por cuánto tiempo estamos permitiendo el uso del dispositivo, y también el tipo de contenido, porque sabemos que hay de todo. Entonces tenemos que empezar a aumentar la supervisión y estar muy atentos a si empiezan a dejar o a perder intereses que antes tenían por estar sustituyéndolos con el dispositivo electrónico. Ya rapidísimo, ¿qué le diríamos a la gente que ante este avance hacia lo híbrido de repente en las clases ha decidido que sus hijos ya no vayan a la escuela, que no tengan interacciones, para no exponerlos quizá a temas como el bullying, a interacciones sociales que pudieran considerar tóxicas o dañinas, pero que por lo mismo están pasando demasiado tiempo en la pantalla? ¿Dónde se encuentra ese balance? Comprendo y te comparto que sí, efectivamente, muchos chiquitos, lejos de estar tristes por ya no acudir de forma presencial, se sentían aliviados porque estaban viviendo situaciones muy complejas en donde todavía no tenían las habilidades sociales o no había la supervisión adecuada para regular esto, ¿no? Entonces, el tema del bullying es algo bien fuerte, y si bien la intención es proteger, siempre deseamos meterlos en una burbuja y que nada malo les pase. Sin embargo, si caemos en el extremo de que nada les pase, es como cuando no estamos expuestos a microbios. De manera natural, nuestro cuerpo genera defensas a partir de que nos exponemos a jugar con el lodo, ¿no? A salir, a ensuciarnos, a sentarnos en el piso, a comer algo que se cayó, y entonces no necesariamente involucra una gastroenteritis terrible, sino que puede haber cierto malestar y el aprendizaje de que no se come con las manos sucias. ¿Qué pasa cuando buscamos resolver aparentemente desde los extremos? No hay realmente algo que se afecte más en esta situación híbrida que el contacto y de las relaciones interpersonales. Es decir, no se trata de darle un juicio de valor en donde es correcto o incorrecto permanecer en línea o acudir presencial. Siempre se tiene que respetar la decisión de las familias, y ahí la necesidad es de psicoeducarse, reconocer qué riesgos existen en los dispositivos electrónicos, volverse orientadores y acompañar a los chicos en poder empezar a identificar qué contenidos, y que podamos ir discerniendo o pidiendo apoyo respecto a qué es lo que estoy viendo en las redes o qué es lo que estoy viendo en internet. Y también encontrar formas en las que, si bien no sea en la interacción social de la escuela, que sería lo normotípico, entonces podamos encontrar algunas burbujas
o grupos en donde con otros pares, es decir, convivencia con otros niños de la misma edad o de diferentes edades, sí se pueda propiciar en otros espacios, incluso si son actividades extraescolares o familiares, algunos primos o hermanitos, porque sí necesitan aprender a desarrollar sus habilidades sociales y las habilidades para la resolución de conflictos. Totalmente de Entonces, acuerdo. no Totalmente. soltar esa parte social. Muchas gracias, Zaire, muchísimas gracias por todo esto. Creo que nos dejas mucho que pensar. Y mientras tanto, aquí, muchachos, no dijo que se revolcaran en el lodo explícitamente. Gracias, Zaire, vamos a un corte. Ahorita regresamos, puñito así de lejitos. Ahí está, muy bien, ahí está. No, vamos a un